Yo veía que cuando esas vidas eran lanzadas por ese agujero, como que se electrocutaban, se carbonizaban inmediatamente. Santo. Y yo le dije, Señor, ¿pero qué es esto? Y me dijo, son las almas que se pierden mientras que mi pueblo duerme. Porque hay muchos que hablan en lengua y profetizan y cantan y adoran bonito, pero no aman a su hermano. Dios mío, Padre. Ya Satanás instruye, hace su trabajo abiertamente. Entonces la iglesia tiene que darse cuenta que este es el tiempo de la calle. Dios bendiga de manera especial. Te habla tu hermano Carlos Octavio. Por aquí estamos con Cristo en las calles. Ese es nuestro tema, con Cristo en las calles. Hoy tenemos una pastora que Dios usa en lo sobrenatural. Esta mujer hoy la tenemos, que es nuestra pastora Dulce Samillón. De verdad que estoy contento porque esta mujer Dios la ha usado en muchos momentos de debilidad. La ha usado para Dios bendecirme a través de ella. Y esto será de gran bendición en este día, de verdad que sí. Preste atención en todo lo que se va a hablar aquí en esta tarde ya. Pastora, el escenario es tuyo. Muy buenas tardes, buenas noches, mañana. A la hora que te toque ver esta programación, Dios te bendiga. Como ya dijo nuestro hermano Carlos Octavio, mi nombre es Dulce Samillón, pastoreo la iglesia Levantando Mano Santa, Santo Sabana Dios. Perdida, bendito sea el Señor. Estoy más que gozosa y contenta, ¿verdad?, de estar una vez más en este lugar, para así entrar en el tema Santo. que tenemos ya previsto dar en esta... ¿Cuál es el tema, pastora? Yo estoy contento. ¿Cuál es el tema? Porque yo sé que es un tema que va a bendecir el auditorio, va a bendecir la audiencia, va a bendecir la multitud. Yo sé que eso será sobrenatural. El tema es el amor que vence al mundo. Oye, Dios mío, Padre. Gloria a Dios. Este es el tema. El amor que vence al mundo. El único amor que vence al mundo es el amor de Dios. Santo Dios. Un amor completo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Incondicional, sin barrera. Santo. Que llega y sigue llegando. Porque por su amor fue que Él envió a su único, a su unigénito, a salvar las almas. Tremendo, pastora, tremendo. Gloria a Dios. Y algo que me impresiona mucho y medito mayormente, que estamos, como quien dice, recién salido del mes de abril, que es cuando se dan mucho las películas y se hacen estudios en cuanto a esto. Y es ver cómo Dios, viendo su unigénito en aquella cruz, en vez de decir, déjame apiarte, mi hijo, porque no resisto más verte en esta condición, lo que hizo fue que le dio la espalda para que el cumplimiento por la salvación tuya y mía se efectúe. ¡Wow! Dios mío. Tenía que efectuarse. Gloria a Dios. Y por ende fue que Él tuvo que darle la espalda a su unigénito. Por eso hubo densa tiniebla, porque el mundo dejó de ser iluminado con la presencia del Señor. Tremendo. Gloria a Dios. Quiero hacer una lectura. Bendito sea el Señor para siempre, que está en el libro de Juan. Gloria a Dios, capítulo 5 de Juan. Si tiene tu Biblia en tu casa, quiero que nos acompañe. Amén. Primera de Juan. Aleluya, qué lindo es Capítulo 5, versículo 3 en adelante. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En esto sabemos nosotros que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y ponemos por obra sus mandamientos. Porque en esto conocisteis el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo.
Vamos a dejarlo hasta aquí, bendito sea el Señor. O sea que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Es importante ver y conocer que si no hemos nacido de Dios, jamás podremos vencer al mundo. Cuando estamos en el mundo, en nuestros delitos y pecados, todo nos parece bien. Todo está bien. Nada está mal. Podemos casarnos, darnos en casamientos, podemos hacer cuantas cosas. Podemos beber, podemos fornicar, podemos mentir, podemos robar, cualquier cosa y todo está bien. Los delincuentes cuando salen a robar dicen que van a trabajar. Sí. Cuando van a atracar. Y algunos hasta oran para que Dios los cuide. Sí. Señor, guárdame. Señor, guárdame, cuídame, Señor, que no me pase nada. A mí me dicen ellos, me dicen, pastora, yo me encomiendo a Dios, yo le pido a Dios que me cuide. Y andan en malos pasos. Pero qué importante es saber que el amor de Dios vence al mundo. Gloria a Jesús. Hablaba y meditaba, hablaba con alguien y le hablaba sobre este tema de lo que es el amor, trayéndolo a nosotros. Amén. Porque sabemos que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso hacer lo hizo. Y dejó en nosotros, dejó para nosotros su palabra, para que nosotros les conociésemos a través de su palabra. Cuando el hombre se propone buscar a Dios, gloria a Dios para siempre, cuando el hombre se propone buscar a Dios, es como decir, bueno, voy a entrar en una nueva faceta, ya acepté a Cristo, ya le entregué mi corazón a Cristo, ahora entro en lo que es la búsqueda con el Señor, ahora entro en lo que es el proceso. ¿Por qué? Porque Jesús llamó a sus discípulos, pero al mismo tiempo que los llamó, lo doctrinó. Dice, Él duró 3 años y medio doctrinando, preparando a este pueblo para que saliera a hacer el trabajo que Él le había encomendado. ¿De qué? De ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. A los ricos, a los pobres no, a toda criatura. Al ladrón, a toda criatura. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vemos que hay personas que se convierten y no procuran bautizarse. Santo Dios. Se convierten pero no procuran. Ya me convertí, no le importa ir a la iglesia y quedarse ahí sentado en un banco. Años vienen, años van. Y no le importa, no le llama la atención salir de ese momento o de esa etapa. Cuando me convertí, yo dije, bueno, yo no quiero ser una evangélica de banco. Yo quiero bautizarme. Anheló el bautismo. Yo anhelé el bautismo. Pero ¿qué pasó? En mí hay dos etapas. ¿Por qué? Porque en la época en que yo fui bautizada, en que yo me convertí, yo era una adolescente de algunos 17 años aproximadamente. Y en esta época yo me convertí porque era el único medio que tenía para que mi mamá me dejara salir. Santo Dios. Mi mamá me crió a lo antiguo, a lo chapel, allá, donde las niñas siempre tienen que estar en casa, donde no pueden estar en casa ajena ni andando. Con muy buena formación, con muy buena disciplina de hogar, fui criada. Pero yo veía, yo dije, bueno, pero si yo me convierto, yo puedo ir a la iglesia y a las actividades y a las kermés que hacen en la iglesia. Y por eso acepté a Cristo. Pero en mí no hubo un nacimiento en esa época. 8 años después de un intento por querer matar al papá de mis hijos. ¿Cómo? Porque yo dije, bueno, por este desgraciado hay que matarlo. O que él me mate a mí o que yo lo mate a él. Pero que los dos, Satanás me decía que el mundo era de ese tamaño. Oye, qué mentira le pone el diablo a uno en la cabeza. Que el mundo era de ese tamaño. Y yo hacía así, es que no, es que es muy chiquito. Él y yo no cabemos aquí. O se va él o me voy yo. O él para el cementerio
o yo para el cementerio, por uno de los dos para el cementerio y el otro para la victoria. Santo Y Dios. recuerdo que ese día me vestí como si fuera hombre. Nunca en el mundo acostumbré a usar pantalones. En el mundo yo no usaba pantalones. En el mundo yo usaba mis faldas. Yo no acostumbré a usar vestido y falda usaba. O sea, yo no he tenido esa batalla, diga que si los pantalones, que si quedan ajustados, que si quedan... No, yo ese problema yo no lo he tenido. Esa no era su guerra. Nunca ha sido mi guerra. Y recuerdo que me vestí de hombre porque yo decía, como él nunca me ha visto vestida de hombre, no me va a identificar. Y cogí, me entré a la casa de la vecina de al lado, que somos muy amigas, y cogí un puñal que había en la cocina. ¿Cómo? Y me lo enganché. Y arranqué, digo yo, lo voy a esperar a esta entrada. Y ahí me dieron, desde las 9 y algo de la noche, me dieron como la 1 de la mañana aproximadamente si mal no recuerdo, esperando que ese desgraciado apareciera, como yo decía en ese momento. Él no apareció. Me cansé y me fui para mi casa. Y cuando estoy en mi casa, que llego a mi casa, mis niños se habían dormido todo en la cama, así, como que se quedaron rendidos uno a uno. Y recuerdo que me tiré de rodillas, no sabía que iba a vivir esta experiencia, pero me tiré de rodillas porque sentí una necesidad de tirarme de rodillas. Empecé a llorar, comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué estoy llorando tanto? Me dieron las 2 de la mañana llorando y decía, pero yo quiero parar y no puedo. ¿Por qué no puedo parar? Y oí una voz que me dijo, yo soy tu yunco, entrégame tu carga. Wow. Ahí fue que de verdad empecé a llorar. Ese fue el llamado uno de los llamados que el Señor me hizo, por decirte el último. Le entregué mi corazón a Cristo. A mí nadie me llamó, a mí yo no me convertí con ningún pastor ni con ningún evangelista. Mi llamado vino directamente del cielo. Gloria a Dios para siempre. O sea que el Señor hace un llamado directo. A veces hay personas que están esperando que el Señor, que venga alguien y le diga, pero ven a convertirte. El Señor hace llamado directo. Santo. Y muchas veces te han estado haciendo llamado. Y personas que le han estado haciendo el llamado y no vienen a Cristo. Yo conozco personas que desde antes de yo convertirme me han contado experiencias que han vivido con el Señor sobre lo que es el arrebatamiento, sobre lo que es el rapto de la iglesia, y todavía están en el mundo. Y hoy tengo 32 años sirviendo a Dios. Santo Dios. Y a partir de aquel momento, bendito sea el Señor, mi vida cambió. Y yo decía, yo no quiero ser una más de un banco. Recuerdo que a la semana o 5 días de haberme convertido, estoy en la sala de mi casa y vi un demonio amarillo. Era como un toro, estaba de pie y se paró, atravesó la puerta. El demonio traspasó la puerta. Sí, yo era nueva creyente. Gloria a Dios. Ya nueva creyente, el Señor le está dando una visión. Una visión donde yo vi con mis ojos abiertos eso que pasó por la puerta. Y desde aquel momento comenzó el Señor a tratar conmigo. Yo nunca he sido bruja, ni satanista, ni nada por el estilo. Pero he visto que Dios me ha metido en un mundo espiritual. Me ha metido a conocer el mundo espiritual, a conocer, gloria a Dios, cosas que no andas revelando a todo el mundo. Como dice la Biblia en Jeremías 33. Gloria a Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. O perdón, mejor dicho, el apóstol Pablo fue que dijo esta palabra. Ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene para sus hijos. Gloria a Jesús. Hay algo, pastora, que usted está diciendo que el Señor ya la metió en lo que es el mundo espiritual. Y yo he hablado en muchas conversaciones con usted y usted me ha dicho que por su casa le llamaban la tumba bruja. Explique eso. ¿Por qué era que le llamaban la tumba bruja? Ya que usted está hablando del mundo espiritual, ¿por qué era que le llamaban la tumba bruja? Porque cuando iban pasando las brujas, a veces yo estaba orando
y ya me daban ya las 2, las 3 de la mañana, y yo iba a acostarme. Cuando me iba a acostar, el Señor me decía, devuélvete a orar. Y yo le decía, Señor, pero yo acabo de orar. Y me decía, devuélvete a orar. Y yo me devolví a orar. Levanta tu mano. Y cuando yo levantaba la mano, Él me decía, ahora comienza a reprender. Y cuando yo comenzaba, oía cuando caían. Los vecinos se acostumbraron a oír que las brujas caen. Chama. Hubo una vecina en una ocasión, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Por la pregunta, que en una ocasión está en su casa, están ya durmiendo. Dice que ella estaba despierta. Ella oyó eso que cayó después que yo reprendí, y ella se tiró de la cama a brechar. Dice ella que había un perro negro de un tamaño bastante gigante. Después de la reprensión, sí, usted levantó la mano, reprendió, y ella vio un perro negro que cayó. Sí, ella oyó algo que cayó, ¡pum! Y fue a ver, y ya la vecina tumbó otra bruja. Dios mío, Padre. Y oigan lo que hace la oración. Dios mío. Y dice ella que se levanta a brechar, y cuando ve ese perro negro, dice ella que le dio miedo, no quiso abrir la puerta. Porque realmente cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, suceden cosas maravillosas. Santo Dios. El mundo de las tinieblas tiene que conocerte, porque Jehová te da nombre y apellido en el mundo de las tinieblas. Amén. Pero quiero seguir con la parte donde ya yo comienzo a buscar de la presencia del Señor. A mí no hubo que enseñarme que hay que orar. A mí nadie me tuvo que decir que hay que ayunar. Nadie me tuvo que decir que tengo que congregarme. ¿Por qué? Porque cada persona que viene a Cristo, por ejemplo, si tú vas a la escuela, tú sabes que tienes que estudiar. Estudiante, tiene que estudiar, tiene que aplicarte con el propósito con el cual tú entraste a ese lugar. Si tú vas a donde quiera que tú te decides ir, te dispones a ir, tú sabes que conforme al lugar donde tú vas, tú tienes que tomar una actitud conforme al lugar. Los médicos, el que estudia medicina, tiene que meterse en un DCM-4 y ahora en un DCM-5, como el que estudia la psicología, para entrar en lo que es el vasto conocimiento, conforme a la rama o a la profesión que ha decidido tomar, que ha decidido trabajar, estudiar, con los fines, ya sabemos, ¿verdad?, de la cognición o de la anatomía del cuerpo. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, no tiene que esperar que la pastora diga, el sábado hay ayuno, Santo el Dios. viernes hay vigilia, el domingo el culto es congregacional, pero venga en ayuno, que hay un ayuno. No, es una vida personal que de cada individuo para con Dios. Santo Es Dios. una vida que tiene que tener la disposición de saber que el Señor te llamó y que tú no puedes ser la misma persona. Ya que dice el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 22, y en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. Que antes tenía, oiga lo que dice. Que antes tenía. Cuando estaba en vuestra ignorancia, tremendo. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, eso yo lo aprendí. Por eso a mí nunca hubo que decirme, ven a la iglesia, ven a vigilar. Y yo entré, no solamente yo entré con mis hijos. Mis 4 hijos tenían que orar como yo oraba cuando yo oraba. Tenían que ayunar cuando yo ayunaba. Tenían que vigilar cuando yo vigilaba. ¿Cómo así? Explícame eso. Sus hijos, usted ayunaba, usted lo metía en ayuno. Ellos tenían que ayunar también. Usted oraba y metía a sus hijos Tenían que en orar, oración. Wow. sí, tenían Dios que orar. Mío, qué principio. ¿Sabe por qué? Porque yo decía, yo no voy a estar buscando a Dios y ellos haciéndome la guerra. No, ellos van a ayunar también. Y recuerdo que me decían, oye, pero tú sí eres abusadora. Y tú estás poniendo a esos niños tan pequeños a ayunar, porque la más pequeña tenía 4 años. Y yo también lo ponía a ayunar. Lo empecé a ayunar, poniendo a ayunar hasta las 11, 12. Pero llegó un tiempo que ellos ayunaban solos sin que yo les mandara. Habían veces que los viernes me decían, mami, váyase, nosotros nos quedamos, los 4. Y se quedaban en la iglesia. A veces yo tenía que irme porque tenía otras responsabilidades. Y cuando yo llegaba, los viernes me iba, y los domingos era que yo volvía a ver a mis hijos en el culto de la noche. ¿Por qué? Porque
crearon un hábito de búsqueda para con Dios. Crearon un hábito de búsqueda en la presencia de Dios. Santo Dios. Recuerdo que llegaron ocasiones que yo no estaba en la casa para hacer el altar familiar y ellos lo hacían. Recuerdo que una noche, eran como las 8 de la noche, más o menos, y cuando llego a mi casa, la luz de la sala estaba apagada y yo creía que era que ellos estaban acostados. Cuando yo abro la puerta al paso, ellos están en la habitación, los 4 estaban abrazados llorando. Había una presencia de Dios tan grande que allí había una nube de humo. Wow, Dios mío. Eso es una nube de humo. Usted la llegó a ver, esa nube de humo. Sí, una nube de humo. Y eso eran 4 niños, donde la mayor lo que tenían ya en esa época 11 años. O sea, dice la Biblia, instruye al niño desde pequeño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios nos ama. Dios te ama. Dios ama a la humanidad. Dios ama las vidas, no importa quién sea. Pero Dios quiere que nosotros nos sometamos en obediencia. De aquí viene el amor que vence al mundo. Porque cuando nosotros empezamos a buscar a Dios en esa obediencia, acontece que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, cuerpo y espíritu empiezan y entran en lo que es una disciplina para con Dios. Santo Dios. Entonces, así como nosotros como padres amamos, inducimos, disciplinamos a nuestros hijos, así Dios nos disciplina a nosotros. Así Dios te disciplina a ti. ¿Por qué? Porque ahí está su palabra. Ahí están sus mandamientos, donde no matarás, está, ¿verdad? No robarás, no adulterarás, no irás. Ahí están los mandamientos. Pero aquí viene Jesús que dijo: un nuevo mandamiento te doy. Santo Dios. Amarás a Jehová con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esta parte que vamos a entrar en el amor. Santo Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo yo puedo decir que tengo amor? Porque lo estoy practicando. ¿Cómo tú puedes decir que tú amas a tu hermano, a tu prójimo? Porque lo está practicando. ¿Por qué? Porque tú tratas de caminar en la palabra, porque tú tratas de vivir la palabra. Nadie que no vive esto puede darlo de gracia. Nadie puede dar de gracia lo que de gracia no recibe. Tremendo. Gloria a Dios. Nadie puede dar de gracia lo que de gracia no recibe. Santo Dios. ¿Cómo podemos dar de gracia? He vivido bastantes experiencias. Nací en una iglesia de las Asambleas de Dios. Me reservo el nombre porque se vio en la lupa de la prensa, de los medios de comunicación. Pero nací en una iglesia como esta, donde era muy menospreciada. Me decían que yo era muy antihigiénica, porque yo no me desrizaba, que yo era porque usaba mis faldas, y decían cuantas cosas, y no me trataban como a miembro. Había un menosprecio, pero yo me enfoqué en buscar a Dios. Eso no me hizo a mí decir: yo me voy de la iglesia. Se enfocó en buscar a Dios. Oye, en buscar a Dios. Me enfoqué en el llamado que tenía. Estaba enamorada del Señor. Y cuando tú estás enamorada o enamorado, tú procuras agradar a aquel del cual tú estás enamorado. Santo o Dios. estás enamorada. Bendito sea Dios. Y yo me enfoqué en esto, en amar a Dios, en buscar su presencia. Y vivía todo el tiempo en el gozo inefable de Dios. ¡Qué Nada bendición! me quitaba ese gozo. Alguien dijo, y fue mi líder de ese tiempo: esa le va a quitar esa emoción. Esa emoción todavía está. Santo. 32 años después sigue la emoción. Todavía sigue ese principio. Sigue ese principio que no es emoción. Gloria a Dios. Es una decisión de servir a Dios. Qué bendición. De querer agradar a Dios. De querer vivir en su presencia. Hay personas que no le interesa la presencia de Dios, que viven en un conformismo, que creen que solamente con ir a la iglesia y cargar la Biblia, a veces hasta debajo del brazo, ya ahí lo complementan todo.
Pero cuando escuchan que hay una persona que está endemoniada, son los primeros que salen huyendo o se esconden. ¿Por qué se esconden? Porque no tienen una relación con el Padre. No conocen al Padre que le ha llamado, bendito sea Dios. Entonces, cada creyente, cada siervo de Dios, tiene que comprometerse con lo que es Dios, con lo que es su presencia, con lo que es el amor de Dios. ¿Para qué? Para salir a buscar las almas. Yo recuerdo que nueva creyente, yo salía a buscar las almas. Espérese. Usted nueva creyente tenía esa pasión por lo perdido. Yo salía a buscar las almas siendo nueva creyente, porque yo quería que todo el mundo conociera al Dios que yo había conocido, que todo el mundo oyera del Dios a quien yo había encontrado, o que me había encontrado él a mí, bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Y yo salía a predicar, y si iban a evangelizar, yo también me iba. Recuerdo que estaba en una época, ya cuando tú vienes a Cristo, donde tú no tienes nada. Y yo recuerdo que no tenía más que unas chancletitas. Tremendo. Y el diablo me decía, ¿y te vas a ir a la iglesia con esa chancletita? Yo le decía, sí, tengo que irme porque tengo que gozarme. Y cuando yo llegaba a la iglesia, que me tiraba de rodillas, me decía, mira, te están mirando, que Satanás le habla al creyente. Te están mirando que tú tienes una chancleta. Y yo decía, no me importa, yo lo que me quiero es gozar. Y yo recuerdo que la chancleta, llegó un tiempo que se le quitó la parte del talón, la otra parte del talón eran mis pies. Wow. Pero así yo me iba a la iglesia, porque tenía una sola zapatilla y eran altas y no me la iba a poner para estar en los cultos todos los días. Porque no se podía gozar. No, pero siempre estaba buscando la presencia de Dios. Eso me llevó a querer formar mis hijos, que aunque lo amaba, pero también lo disciplinaba. Que la parte que me correspondía a mí hacer, que te corresponde a ti hacer como madre, como padre, no le corresponde a Dios, te corresponde a ti hacer esa parte. Trabajar con tus hijos, disciplinarlos, enseñarle la palabra con altura, que ellos no se avergüencen de este glorioso evangelio. Y así crecieron mis hijos. ¡Qué bendición! Y nos íbamos, también ellos iban a predicar conmigo. Ellos se iban de misión conmigo. Ellos se iban a los campos conmigo. Ellos se iban a los parques conmigo. Yo cuando terminaban de evangelizar, pues los recompensaba con una Coca-Cola y galletitas, que a los niños se engaña o se allanta con cualquier cosa. Santo Dios, qué bendición. Y eso les motivaba cada vez que ellos oían que iban a ir a evangelizar al parque. Vamos a evangelizar, pero vamos a comer galletitas y vamos a beber Coca-Cola. Y ellos salían a regar su tratado y a decirle a las almas, a decirle a las almas, Cristo te ama. Recuerdo una vez Keila, que le estaba dando un tratado a un señor y el señor se lo dejó en la mano. Y ella se regresa a mí llorando porque le dolió que el señor no le tomara el tratado. Yo le dije, mami, no te sientas mal, que si él no se arrepiente, mañana Dios le va a enseñar ese tratado que tú le estabas dando y que él rechazó. Santo. El trabajo de nosotros es disciplinar y enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque llegan tiempos en que entonces tú no sabes dónde Dios te va a poner. Mira dónde estoy pastoreando. Sí. Y ahora como pastora, lo que yo le enseñé a mis hijos, yo lo enseño a la iglesia. Que hay que buscar a Dios. Incondicionalmente hay que buscar al Señor. Tremendo. Hay que salir a buscar las almas. Hay que salir a buscar a los drogadictos, a la prostituta. Hay evangélicos que no hablan con los homosexuales. Y son personas tan bellas y tan maravillosas. Son personas tan lindas. Tengo amigos, tengo Inocencio, tengo a Lorenzo, tengo a Joaquín, tengo amistades que son homosexuales. Y donde me ven, me abrazan y me besan y me siento gozosa. Porque no se limitan al saludarme, se sienten como que están con alguien de confianza. Porque ese es el amor que vence al mundo. Ese es el amor que vence al mundo. Que podamos brindar ese amor. No solamente a nuestros hijos, sino a nuestros vecinos. Como hay personas que no saludan a sus vecinos. Hay personas que no quieren saber que si pudieran mudarse. Pero no evangélicos. Bueno, tienen el nombre por lo menos. Y van a la iglesia. No. Eso no son evangélicos. Que los evangélicos no les gustan saludar a su vecino. No. Que el evangélico no puede abrazar a la prostituta. No. Oh my God, pero que me tocó a mí
llegar a un campo blanco donde nada más estaban los líderes. Y Dios me usó para llevar muchas vidas a ese lugar. Muchas vidas me usó Dios para llevar a ese lugar. Que se vinieron a Cristo. Aún del mismo entorno de la iglesia hubieron personas que me dijeron, ay, pero tú eres una persona diferente, porque las hermanas ahí le pasan por el lado a uno y ni siquiera saludan a uno. Wow. Hay cristianos que no andan saludando. Hay cristianos que no saludan a un vecino, que no le dan los buenos días a un vecino. Y si el vecino, por ejemplo, tiene debilidades de chismear, ahí es que menos, ahí es que más fácil, más rápido tienes que acercarte. Buenos días, vecina, ¿cómo se siente? Dios le bendiga, ¿cómo amanecieron ustedes? ¿Qué consejo usted le da a ese tipo de cristianos? Que tienen que nacer de nuevo. ¿Tú lo dijiste, Carlos? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Tienen que nacer de nuevo. Porque un cristiano, oye, seguidor, imitador de Cristo, como dijo Pablo, ser imitador de mí como yo de Cristo. Imitador de Cristo es un cristiano que no hay que decirle cómo debe de caminar. No importa el proceso por el cual tú estés pasando. Recuerda que tú eres la luz que vence al mundo. Santo. Porque en ti está el Dios de los cielos, en ti está el Espíritu Santo, en ti hay un nuevo nacimiento. Por ende, tú tienes que manifestar esto al mundo. En mi casa siempre ha habido personas que van y han ido a decirme, Dulce, pastora, como quiera. Yo estaba en una tienda robando y me asusté porque quería que me iban a agarrar. Y dije, déjame ir para donde Dulce a contarle esto. ¿Cómo? Dios mío, tremendo. Hay gente que te han confesado eso, pastora. Sí. Han ido a tu casa, estaba en una tienda robando. Sí, y se asustaron. Y se asustaron. Sí, porque y fueron a tu casa a contarte la experiencia que tuvieron. Sí, que estaban robando y que tenía ya lo que tenía y creyeron que lo iban a agarrar. Que le iban a agarrar y los nervios lo llevan a mi casa a decirme. ¿Y qué consejo usted le ha dado a esos ladrones o a esa ladrona? Que tienen que buscar de Cristo. ¡Wow! Por eso es el que tema. Hay que buscar con Cristo en la calle. Buen tema. Con Cristo en la calle. Yo decía que ya como que el Señor, como que llega un momento que el Señor no quiere más iglesia bajo las cuatro paredes. Ahora sí, explícame eso, pastora. Sí. ¿Cómo que el Señor no quiere la iglesia en cuatro paredes? O sea, porque a nosotros, la iglesia pentecostal, nos gusta el fuego, nos gusta la candela, nos gusta los estudios bíblicos. ¿Y cómo tú le estás diciendo ahora que la iglesia no está llamada para estar en cuatro paredes? Explícame eso. Bueno, lo que pasa es que las almas se están perdiendo. Cristo está a la puerta. Satanás tiene todas sus herramientas. Satanás no anda escondido. Eso era antes que apareció un violador cada cuantos años. Eso era antes que había una estadística bien secreta de violadores, de pedófilos, de cuantas cosas. Ya no, ya Satanás trabaja abierto. Ya Satanás instruye, hace su trabajo abiertamente. Entonces la iglesia tiene que darse cuenta que este es el tiempo de la calle. No, espérate, pastora. La iglesia tiene que darse cuenta que es el tiempo de la calle. De la calle. De la calle. Que basta ya. ¿Qué? Por ejemplo, ahora en diciembre entramos la iglesia en ayuno, oración, vigilia. Y pasamos diciembre, enero, febrero y en la primera semana de marzo ahora fue que nosotros comenzamos a dar culto evangelístico en la iglesia. Pero en ese intervalo de tiempo que se estaban dando esas oraciones, porque le dije, Señor, hasta que tú no me indiques que comience el oculto, vamos a seguir en las oraciones. Nosotros empezamos a hacer Operación Felipe, a llevar células a los hogares. Bueno, el hermano Berrío tuvo la bendición de llevarse el privilegio de personas que se están dando estudio, llorando, hermano Berrío, llorando. Sí. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque ya tienen un previo, ya hay una plataforma. Una plataforma donde esta persona ha entendido que no le queda más que rendirse a los pies de Cristo. Hay un trabajo. Hay un trabajo que la iglesia tiene que hacer.
Hay muchos hogares que están heridos, muchas vidas, muchos matrimonios, que con una palabra que tú lleves, tú edificas. Con una palabra. Con una palabra. ¿Qué usted le ahora, pastora? Yo sé que lo que usted está hablando es muy interesante, es algo sobrenatural. ¿Qué usted le aconseja a esos pastores, a esos evangelistas, a esos misioneros que quieren vivir un evangelio de púlpito, un evangelio de avión, un evangelio de andar para Canadá, de andar para Nueva York, Puerto Rico? Entonces la calle se está perdiendo, las almas se están perdiendo, los púlpitos en la iglesia, el púlpito nada más está en la iglesia y la calle perdiéndose. ¿Qué usted le aconseja a esos pastores? ¿Qué deben de hacer esos pastores? Esos evangelistas, ¿qué deben de hacer? El primer púlpito está en la calle. El primer púlpito que yo conseguí, lo conseguí en la calle. Se convertía en las almas. Santo Dios mío. El primer púlpito, yo salía a predicar y a capela. No había megáfano, no había megáfano. Bueno, yo era mi pobrecita. No tenía para comprar los megáfanos. Entonces predicaba, gloria a Dios, aleluya. A capela. Y yo veía cómo, ya yo salíamos una hermana que éramos contemporáneas y yo salíamos a las 2, 3 de la tarde o 4 de la tarde y salíamos a predicar a capela y yo veía, nos poníamos en lugares altos y yo veía cómo empezaban a salir las personas y a sentarse en los frentes de su casa para escuchar la palabra. Santo. He sabido ir caminando por la calle, el Señor decirme, párate aquí y tira un mensaje. Recuerdo un hijo que tengo en la fe y voy caminando con un evangelista y le dije, mira, vámonos a parar aquí, que el Señor me dijo que tire un mensaje aquí. Y él se fue y me dejó porque es un evangelista. Un evangelista. Un evangelista. Se fue y me dejó. Y yo me quedé. Obedeció a Dios como Dios dijo que se quede ahí, que tire un mensaje. Explíqueme eso. Y prediqué mi mensaje. Y cuando prediqué mi mensaje, yo no vi ni una alma. Una alma yo no vi. Y yo dije, Señor, pero yo no veo ni una alma. Y el Señor predica. Y predicando la palabra. Y cuando terminé de predicar, me dijo, haz el llamado. Hago el llamado y no sale ni una alma. No salió nadie. No salió nadie. Y entonces yo, bueno, pues hice el llamado. Y dije, Señor, pero ni siquiera así sale nadie. Y entonces cuando ya me iba, me dijo, haz el llamado. El Señor te dijo, haz el llamado. Hice el llamado. No sale nadie. Cuando ya me iba, me dijo, ahora haz la oración de fe. Digo, pero Señor, ¿pero a quién? Pero déjame obedecerte. Entonces no sale nadie. Dios mío. Nadie. Y el Señor te está diciendo, haz el llamado. Haz el llamado. Después que te dice, haz el llamado, te dice, oigan bien, el Señor, esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Oye, es interesante lo que la pastora está hablando. La pastora está diciendo que Dios le dice, haz el llamado. Después que ya hace el llamado, no pasa nadie. Entonces el Señor le dice, ahora a la oración de fe. Wow, Dios mío, tremendo esto, pastor. Amén. Explica eso, que la audiencia necesita escuchar eso. Bueno, cuando hago la oración de fe, concluí y me voy. Y cuando voy bajando, que era un lugar un poquito alto, me vocea alguien, ¡hey, sierva! Yo acepté al Señor. Wow, Dios mío, qué bendición. Era un alguacil. Un alguacil. Un alguacil. Aceptó al Señor. Sama la bashama. Y Cabasoa. Y sirve al Señor todavía. Todavía. La importancia de obedecer a Dios. Te estoy hablando de los años 90, como 93, 94, por ahí. Y todavía sirve al Señor, bendito ¡Qué sea el bendición! Señor. El amor por las almas. El amor por las almas. Es soltar un poquito más el amor por los púlpitos. Entonces tú estás diciendo que hay que soltar el amor por los púlpitos. Por los púlpitos. Y concentrarlo en el amor por las almas. Ay, Dios mío, esto cuando está candela. concentramos el amor por las almas, podemos contar con que estamos haciendo el trabajo de Dios. ¿Qué hace el amor de Dios? ¿Cuál es el efecto de tener el amor de Dios en el corazón? ¿Cuál es ese efecto, pastora? Es que el que tiene el amor de Dios, en su vida surge un efecto y es que ama aún a sus enemigos. Santo Dios. Aún a aquellos que les hacen la guerra.
al vecino, a la vecina que le tira la basura en el frente, la ama. Santo. Al que le tira la agüita por la brujería, lo ama. Al que le levanta la calumnia, lo ama. Ama a todo el mundo, no importa quién sea, no importa lo que haga. Y te voy a dar un secreto, te voy a decir un secreto, o a desatarte un código. Desate ese código, pastora. Mientras más reverdes son, mientras más malcriados o malcriadas son, más tú los amas. Más tú los amas. Santo. Y cuando ese tipo de personas que nadie quiere saber de ellos, tú te le acercas en el amor de Cristo, con la dulzura del amor de Cristo, con ese amor, esa paciencia, esa templanza. Mira, muy difícil que esa vida no venga a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Porque hay algo en ti que emana, que sale de adentro, que lo cautiva. Y es el amor de Dios que está en ti. Santo Dios. Ese amor incondicional. Que no es de que porque tú me ames yo te tengo que amar. No, amar aún a vuestros enemigos. Santo. Por eso dice la Biblia en Corintios 13, 1 Corintios 13, que si yo hablare lenguas angelical y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me vale. Dice que el amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Santo. Que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece. Santo. Tenemos las sagradas escrituras. ¿Para qué? Para que podamos ver si en verdad en mí está el amor de Dios. La Biblia es nuestro patrón, nuestra guía, nuestra regla de fe y de conducta, para saber cómo estamos caminando delante de Dios. Ahí tenemos los dones del Espíritu. Corintios 12, primera, ¿verdad? Sí. Habla del don, del don de discernimiento, don de fe, tiene los dones. Pero Corintios 13 nos habla de los frutos. O sea, se hace necesario que tengamos los frutos, que nos acompañen los frutos. Sí. Porque si yo levanto muerto, ¿verdad? En Dios, Dios me usa para levantar un muerto, pero no tengo amor, de nada me sirve. Soy como címbalo. Entonces se hace necesario que el amor fluya en la vida del creyente. Se hace necesario que tú vivas una vida consagrada a Dios, conociendo al Dios del cielo. Y cada vez que te acercas más a Dios, te vas a también acercar más al enemigo. Porque el enemigo va a estar ahí para que tú no te acerques, tratando de obstruir, tratando de entorpecer, para que tú no sigas buscando presencia, para que tú no sigas conociendo a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Santo Dios. Se hace necesario que la iglesia abunde en el amor. ¿Qué dijo Juan? Hijitos, hijitos. Y decía lo mismo. ¿Qué decía? Era lo mismo. Yo le digo a la iglesia, levantando mano santa, yo digo lo mismo siempre. Yo siempre ando como la portalita repetida, diciendo lo mismo. ¿Qué decía el apóstol Juan? Amaos los unos a los otros. Que el que no ama a su prójimo, no ama tampoco a Dios, no ha conocido a Dios. Ni el amor del Padre está en Ni él. el amor del Padre está en él. Dios mío, Padre. Ah, que si el hermano te calumnia el hermano. ¿Qué debo de hacer yo como cristiano? Mirar que no es el hermano, que el enemigo, que el hermano siempre te va a seguir amando, pero que hay debilidades en este hermano que no ha sido trabajada, que no ha sido modificada, por tanto, no tiene la capacidad espiritual para decirle al diablo, espérate, ella es mi hermana, no debo de criticarla, él es mi hermano, no debo de levantarme contra él, porque hay muchos que hablan en lengua. ¿Cómo? Y profetizan y cantan y adoran bonito, pero no aman a su hermano. Dios mío, Padre. ¿Y quién usted cree que se manifiesta entonces? El enemigo. En relaciones interpersonales te enseña esta materia a tú escalar, a tú crecer sin necesidad de aplastar a tu compañero, de aplastar a tu prójimo. Josué Alzande dice que podemos procurar tener mejores puestos, que podemos anhelar tener los mejores dones, que podemos anhelar,
tener X ministerio. Es que, bueno, yo quiero ser pastor, un ejemplo, que a mí nunca me gustó eso. Me llevaron a la mala, pero sin dañar al hermano. Santo. Sin tener que ir a decir al pastor, el hermano Carlos, él hace esto cuando usted no está en la iglesia. Él cree que es pastor para ganar los favores. ¿Cómo? Sí, hay personas que quieren ganar los favores. Oh. Y cuando el ministro no tiene la visión de Dios, pues se inclina por ese, que no está pagándole un precio a Dios, que no está en la presencia de Dios, que no procura agradar a Dios. Todo aquel que procura agradar a Dios, procura agradar a su pastor. Santo Dios. Porque es el líder que tiene delante. Sí. Es el hombre que representa a Dios. Es el hombre que representa a Dios. Ese es el ángel de la iglesia. Por ende, merece respeto y honra. Sí. Hay personas que aman mucho y aman mucho, pero es de boca. No lo pellizques, no lo mires. Tremendo, pastora, lo que está pasando aquí es tremendo. Yo quiero que ya para ir continuando, ya que para ir cerrando, usted toque el último punto, ya que vamos a ir cerrando, porque hay una palabra que usted ha marcado esta audiencia y es el amor. Eso es terrible. Amén. Bueno, mis experiencias son muchas. Tengo muchos testimonios. Recuerdo, para concluir, voy a testificar esto, y es que en una ocasión yo estuve yendo de continuo al Darío Contreras. Y yo fui ese día y hice la hora. Se salvaban las almas cada vez que iba, porque yo amanecía orando y me iba en ayuno para allá. Y hasta que yo no salía de hacer el trabajo, yo no comía. Yo venía comiendo a las 4 de la tarde. ¿Salía para el hospital en ayuno? Sí. Y llegaba a mi casa. Cuando llegaba a mi casa, comía si encontraba. Si no, seguía volado. El caso es que yo salgo llorando ese día. Pero al otro día vuelvo al Darío Contreras y vuelvo y salgo llorando. Y al otro día vuelvo al Darío Contreras y vuelvo y salgo llorando. Y yo le pregunté al Señor que por qué yo lloraba tanto, que yo no iba a volver más, y le dije: Señor, yo no vuelvo más para los hospitales, yo no vuelvo más para este hospital, porque tengo 3 días yendo y tengo 3 días que salgo llorando y yo no sé por qué lloro. Y la gente que piensan a lo mejor que a mí se me murió algún paciente, y a mí no se me ha muerto nadie. Y cojo para mi casa. Recuerdo que había una escasez muy grande en los mines en esa época, y cuando me voy a acostar en la cama, yo nací y crecí en el piso. En el piso en la iglesia. De la iglesia y de mi casa. En el silicio. Todo el tiempo. Dios mío. Ahí Jehová te muestra, te mete en el mundo espiritual. En silicio el Señor te muestra. Y te mete en el mundo espiritual. Oigan bien, vuelvan a los silicios, dejen su relajo. Jesús. Dejen su relajo. Y recuerdo vuelvan a los silicios. Sí, que el Señor me dijo: tírate al piso. Yo dije: Señor, pero el piso está sucio. Recuerda que hace más de una semana sin agua, había una crisis de agua, y el piso estaba sucio. Y el Señor vuelve y me dice: vete al piso. Y yo dije: bueno, pues déjame coger. Y cogí un jarrito y le eché un poquito de agua, y con el suape le paso a donde yo me iba a tirar. Si yo no me hubiese tirado rápido, Jehová me saca en el espíritu de mi cuerpo de pie. Porque inmediatamente me tiré, me sacó y me llevó a las alturas. Pero me llevó a un lugar desierto, en un lugar árido. Allí no había nada, ni había casa, ni había nadie. Allí sí había un agujero gigante. Pero yo estaba en una altura, en una distancia que no estaba cerca, pero veía claramente. Yo veía como en aquel lugar aventaban como si fueran naranjas, como por paquete, ya muchos tiraban. Y yo le dije: Señor, ¿pero qué es eso? Y el Señor me dijo: son las almas que se pierden mientras que mi pueblo duerme. Dios mío, Padre. Y yo veía cuando lo aventaban,
se hacían como si fueran los muñequitos real. Satanás tiene un modo de operando de demostrar lo que en realidad es, y la persona lo ve como si fuera muñequito y se ríe y se lo ponen a los niños. Yo veía que cuando esas vidas eran lanzadas por ese agujero, como que se electrocutaban, se carbonizaban inmediatamente. Santo. Y yo le dije, Señor, ¿pero qué es esto? Y me dijo, son las almas que se pierden mientras que mi pueblo duerme. Y me dijo, y ese dolor que tú sientes, es el dolor que yo siento por las almas que se están perdiendo, pero mi pueblo duerme. Dios mío, Padre. Entonces, ahí luego me regresa en el espíritu a mi cuerpo, y yo entendí el por qué yo sentía tanto dolor mientras predicaba la palabra en esa época en el Darío Contreras. Las almas se salvaban, Dios hacía milagros, bendito sea el Señor para siempre. Dios salvaba las vidas. Recuerdo que había un señor que tenía una pierna abierta, una pierna la tenía abierta, y cuando el Señor me pone a orar por él, la carne le sube y se le seca al hombre. O sea, todo esto lo hace el amor. En el mismo instante que usted ora, el hombre tiene la pierna. Ya estaban que me esperaban en el Darío Contreras, me esperaban como si yo fuera familia de ellos. Pero el hombre tiene un hoyo en la pierna, una cicatriz. Abierta. Abierta la pierna. Sí. Entonces cuando usted ora, sube la carne y se sube seca. la carne y se seca. Y se seca. Sí. Dios mío, Padre. El poder de la oración. Sama. Era el tema de la semana pasada, el poder de la oración. Santo Dios. Gloria a Dios. Pero esto me llevaba a hacerlo de continuo, porque yo quería que las almas fueran salvadas, que las almas fueran libertadas. Tiene que haber amor por las almas, tiene que haber pasión por este evangelio. Cuando la persona no tiene pasión por Dios, no hay pero que valga. Es que cuando hablan, hay que salir a evangelizar, este sol está muy candente. Hay que salir a los hospitales. Ay, a esta hora me gusta echar una pavita. Hay que salir a las cárceles. Bueno, a mí Dios no me dio el don de ir a la cárcel. Hay gente que creen que ir a la cárcel es un don. Oh, es un mandato. Es un mandato. Eso no es un don. Di que no, yo no tengo el don de ir a la... no, el don que yo tengo es de ir a la cárcel. ¿Qué don es ese? Eso es un mandato. Eso es como ir como dice la Biblia, ir a los presos y a los que están cautivos. Sí. Ir a los enfermos. Eso lo hace el amor. Eso lo hace el amor de 10 personas que quieren los púlpitos. Pero no quieren la cárcel. No quieren las cárceles. Quieren los púlpitos, pero no quieren los hospitales. No quieren los hospitales. Quieren los púlpitos, pero no quieren sacrificarse en las calles buscando las almas. Hay que salir a buscar las almas. Hay que libertar a los cautivos, bendito sea el Señor. No podemos quedarnos en nuestra casa, no podemos vivir un evangelio pasivo, porque el diablo como quiera te tira. Satanás como quiera te tira. Santo. Pero si te tira tú guerreando, tú no sientes lo que te tira. Santo. Mire, pastor, aún y cerrando, ¿qué consejo usted le da a la generación del siglo XXI, 2023? Esa generación que está en su casa, no ha soltado el plato, no ha soltado la cuchara y las almas perdiéndose. Bueno, el consejo que yo le puedo dar es que procure tener un encuentro con el Cristo de la gloria. Cuando se tiene un encuentro con el Señor, que no es que estoy en la iglesia porque estoy en el campo, porque fulanita va a la iglesia y siempre estamos es el corillo mío. Mientras esté en esa visión, no hay nada que buscar. Santo. Se hace necesario, bendito sea Dios, que nosotros tengamos un encuentro con el caballero de la cruz. Que nosotros seamos guiados, seamos dirigidos por el caballero de la cruz. Cuando tú vives una vida consagrada a Dios, mira, dice la Biblia a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales digas, no tengo en ello contento. Acuérdate de tu Creador ahora que estás joven, ahora que tienes vigor, ahora que tienes fuerza, bendito sea el Señor. Porque va a haber una época, va a haber una etapa donde tú no vas a tener esa misma fuerza. Se hace necesario que como iglesia, a esta generación, yo les recomiendo que si no ha tenido ese encuentro con el Señor, que lo pida. Porque aún el apóstol Pablo dice que procuremos los mejores dones. ¿Y esos dones para qué son? Es para ministrarlo.
es para usarlo. Porque muchas veces tuvo una persona que no quiere ni siquiera que tú te le acerques. Pero cuando tú te pones así, le dices, Señor, dime qué tú quieres que yo le diga. Jehová, ¿cómo tú quieres introducir a esa vida? Jehová te va a bajar la palabra y tú vas a tener palabra para decirle. Y Dios te va a empezar a revelar y abrir la vida y el corazón de ese hombre o de esa mujer o de ese joven o de esa joven como un libro. Y vas a poder introducir y vas a poder quebrantar ese corazón y va a poder llevar el evangelio de Cristo. Tremendo, Dios mío. Que Dios siga usando nuestra pastora Dulce Samillón. De verdad que Dios siga usando a esta mujer. Pastora, vamos a hacer una oración por esa audiencia que está ahí con nosotros. Vamos a bendecir esa audiencia y vamos a decirle a los pastores que es tiempo de que sacan la iglesia a la calle, que saquen la iglesia a las esquinas, que saquen la iglesia a los puntos de droga y den culto, se vuelvan locos, pero no salgan, oigan bien pastores, no salgan vacíos a la calle, que los demonios no respetan gente vacío, ellos respetan gente lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando Felipe entró a Samaria hubo un cambio total. Hasta el Simón el mago tuvo que decirle a Pedro, yo quiero ver ese poder. Ay, Dios mío. Amén. Vamos a hacer esta oración para que tú que estás ahí en tu casa, tú que estás en tu trabajo, tú que estás ahí, quizá en una intimidad con Dios, te des cuenta y recibe en esta preciosa hora, porque hay que tener amor por las almas. Sí. Ese es el amor que vence al mundo, que vence a los drogadictos, a los satanistas, a los hechiceros, a los agoreros, a los santeros. Ese es el amor que vence al mundo. Vamos a hacer una oración para que tú recibes esa fortaleza, para que hoy tú entiendas que hay un cambio en tu vida, para que tú entiendas que hoy ha traído el Señor el antídoto que tú necesitabas. Tú que estabas confundido, que no sabía qué era lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, porque amas a Dios, pero no te atreves no sabes cómo manifestar esto. Entonces, es el amor que vence al mundo. Está en cada uno de nosotros. Vamos a orar, Padre, para que reciben esta hora. Padre de la gloria, te damos gracias en esta hora. Honra, te damos alabanza. Te damos toda gloria, toda honra, toda Padre, alabanza, gracias, toda Señor. Majestad, toda grandeza. He aquí te pido, Jehová, por esta audiencia, que en esta Señor. hora Dios nos está mirando, por esta audiencia, que en esta hora, mira esta joven, Sí, Jehová, Señor amado. que tú me muestras llorando, Señor. Santo. Te pido que, te pido que seas tú, Dios mío, fortaleciéndola, porque al oír este mensaje va a ser edificada, esta madre va a ser Señor. fortalecida, Sí. este hombre será fortalecido. Es que te la basota, la bacalla, que cuando tú te encargas de lo de Dios, Dios se encarga de lo tuyo. Porque Satanás quiere que tú te mantengas llorando y mirando a los alrededores y mirando la escasez y mirando que se levantan y mirando? Es porque Él sabe que si te enfocas en Dios, tú serás bendecido. Mientras tú buscas de Dios, mientras tú haces lo de Dios, Dios se encargará de hacer lo tuyo. Sé bendecido en esta hora. Recibe fortaleza, recibe liberación en esta hora, y que el Dios del cielo derrame lluvia de bendiciones sobre tu vida. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios le bendiga a todos. Un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.